Vamos a darle la palabra a Marcos López. Bueno, yo la preparación de la charla la tengo un poquito más móvil. Yo me gustaría concentrarme más en lo que es la parte económica empresarial. Yo, respecto de las tres preguntas iniciales, respecto si las medidas eran suficientes, me gustaría explorarme una división que se ha hecho a grandes rasgos de los grandes perdedores o las grandes situaciones de esta crisis. Los grandes grupos de empresas. Tenemos un grupo de empresas que claramente son el grupo de empresas más afectados, que tienen que ver con todo lo que es turismo, gastronómico y comercio. Tenemos otro grupo que es el grupo que se ha visto afectado en forma menos importante, como es el grupo de alimentos o proveedores de alimentos, proveedores de algunos combustibles, que son actividades que, si bien no han mantenido, por lo menos no han dejado en cero sus actividades. Y tenemos un tercer grupo, que son un grupo de empresas que han visto inclusive incrementadas sus actividades, como son todo lo que es venta online, algunas inclusive que tienen que ver con la venta de productos esenciales. Yo creo que especialmente las últimas medidas que se han tomado desde el gobierno, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con asistencia a empresas, el primer grupo de medidas desde el sector empresarial fue muy discutido porque la posibilidad de acceso era muy baja. Era muy difícil llegar a ese tipo de medidas, y aquellos que lo hacían tenían que estar en muy buenas condiciones para que el banco pudiese otorgarle los préstamos que estaban solicitando. Luego tuvimos las medidas que sacaron ayer, estas medidas que tienen que ver con la masa salarial de las empresas. Hacen referencia fundamentalmente a ayudar a aquellas empresas a sostener su masa salarial, y fundamentalmente a la masa salarial directamente aplicándola sobre los empleados. Existe una grandísima cantidad de empresas que tienen un enorme problema para sostener su infraestructura de costos fijos y para sostener su nivel de movimiento a través de los cheques que venían emitiendo y su baja o nula facturación, que no pueden hacer frente a esas empresas, a esos cheques y a esas obligaciones. Las consecuencias que va a tener eso son nefastas, porque es muy probable que muchas de ellas no puedan hacer frente a esas obligaciones, y como consecuencia de esto, el temor que se genera en general es que las empresas van a tener una enorme cantidad de activos, de bienes que están destinados a la producción, que van a tener que vender o van a tener que cerrar. Y en el mejor de los casos, aquellos que son los ganadores de esta situación, que son muy escasos, pero siempre los hay, van a generar van a poder adquirir todos esos bienes de producción a precios irrisorios, concentrando la producción en menos manos y dejando un capital, una riqueza de la economía, entendiendo riqueza como la acumulación de capital invertido, extremadamente inferior a la que teníamos previo a la pandemia, por lo cuanto cuando volvamos a tratar de ir saliendo de la cuarentena, la cantidad de bienes, la cantidad de estructura, las inversiones que se han sido destinadas a la producción van a ser mucho menores, y por lo tanto las empresas que van a estar en condiciones de ofrecer servicios, tanto de ofrecer servicios y ofrecer productos para la venta, como de tomar mano de obra y tomar trabajadores, van a ser mucho menores. Esto, creo yo que las medidas que se tomaron no son suficientes. Tampoco es fácil solucionar esa situación, pero hay una cantidad enorme de empresas que van a destruir su capital invertido, que van a verse imposibilitadas de sostenerse ante esta crisis, y la consecuencia va a ser una pérdida importante de la economía
de estructura productiva, una concentración en menos manos, y ya esa concentración va a venir de parte de que aquellos más fuertes van a poder sortear esta enorme crisis y los que son más débiles van a verse absorbidos, ya sea en su demanda o absorbidos directamente por grandes jugadores, con lo cual vamos a tener una salida mucho más lenta y difícil porque hay mucha cantidad de producciones que no van a estar en condiciones. En ese sentido me da la impresión de que las medidas no son suficientes, que sigue estando una enorme cantidad, y la impresión en general en el ámbito empresarial, sigue habiendo una enorme cantidad de empresas que están viendo sus posibilidades de salir prácticamente nulas. Hay una cantidad que es el primer grupo de empresas que veíamos, que les comentaba al principio, todo lo que es restaurante, todo lo que son hotelería, todo lo que está ligado al turismo, no tienen un horizonte posible, y esa falta de horizonte hace que tomar cualquier tipo de préstamo no les sea viable porque no tienen ninguna posibilidad concreta de hacer frente a los pagos que eventualmente deberían generar con esos préstamos. Por lo tanto, creo que las medidas son insuficientes. De todas maneras, considero que no es fácil salvar esta situación. Esta situación no es una situación sencilla de salvar simplemente con una medida del gobierno. Respecto de las posibles resultantes de la tremenda emisión monetaria que va a generar tanto estas medidas como otras que puedan venir, creo que en definitiva lo que hay que ver es a quién se quiere mejorar o a quién se quiere beneficiar. Si el sistema que queremos utilizar es a través de darle préstamos a las empresas, y las empresas cuando vayan a tomar los préstamos a los bancos no van a dar esos préstamos porque la posibilidad de repago es muy baja, claramente los bancos no van a hacer una vía de este tipo de ayuda. Si se hace una emisión directa y esa emisión va directamente a los bolsillos de las personas que trabajan en las empresas o a las empresas, estaríamos manteniendo esta capacidad productiva. Y la otra alternativa es simplemente sostener el consumo y sostener la demanda de bienes y productos a través de una emisión directa a las personas. Yo creo que la emisión monetaria es altísima, pero la posibilidad, la contracara de no emitir sería dejar caer la estructura productiva o dejar caer el consumo, y las posibilidades de revertir esta situación serían tremendamente más nefastas que la posibilidad de entrar en una espiral inflacionaria que no es tan evidente, dado que la baja enorme que hay en la demanda y la imposibilidad de que haya un shock de oferta, no irían directamente a una hiperinflación. Finalmente, con respecto a las posibilidades de otras fuentes de financiamiento, claramente Argentina no las tiene, y no tiene muchas otras opciones. Por lo tanto, básicamente sería eso. La otra alternativa sería una cuasimoneda, que claramente tanto Guzmán como Culfas han dicho que es preferible emitir directamente que tomar cuasimonedas.